Muy buenas tardes a todos los que están conectados ahora. Soy César Farro de Cibersi, la cual es la comunidad iberoamericana de ciberseguridad, que tiene como objetivo compartir información de ciberseguridad a través de conferencias mensuales con expositores de la región para que nos compartan sus experiencias, investigaciones, técnicas, herramientas, metodologías sobre el área de ciberseguridad y ciberdefensa. En esta ocasión tenemos un gran expositor que se llama Hugo, que nos acompaña desde Chile. Hugo ha estudiado ingeniería civil en computación en la Universidad de Chile y desde hace más de 20 años se desempeña como ingeniero en I+D en MIT Chile. Actualmente es chair del grupo de trabajo de DNS de la NOC y colabora activamente en proyectos regionales como la nube DNS ENICAS de LAC-TLD, el Observatorio DNS de Latinoamérica y actividades de investigación y difusión de DNS Security. Es un tema no habitual, el tema de DNS, pero es un tema fundamental en los temas de ciberseguridad, de seguridad en las redes. Por esa razón, hemos convenido en poder compartir esta presentación con uno. Las preguntas de la presentación las podemos hacer al final, podrían ser en texto, como también podrían ser por el chat a través de texto, o también podría ser por voz, si ustedes quisieran. Lo haríamos al final. De tal manera, con esta introducción, dejo a Hugo para que pueda iniciar y sentirse cómodo, ya que todos los que estamos presentes es para poder compartir información de seguridad. Así que damos la bienvenida a Hugo. Perfecto, muchas gracias César, muchas gracias a Cibersi por la invitación. Nosotros encantados desde .cl y de NIC Chile de apoyar cualquier tema de difusión de seguridad y de DNS. Sabemos que este tema de DNS y en especial DNSSEC no es muy conocido en el ambiente de seguridad. Entonces, y creemos nosotros que ustedes son un público crítico para que en el fondo para que Internet funcione estable en el futuro. Entonces, siempre tenemos el interés de incentivar su uso y de divulgar el DNSSEC y su importancia en los ambientes de seguridad. Como bien dijo César, mi nombre es Hugo Salgado, yo trabajo en NIC Chile, que es el registro de .cl, que es el código de país CCTLD para mi país. Y eso, las charlas de DNSSEC las venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Acá hay cierta información que quizás va a ser un poco más técnica, más operativa, pero la vamos a ir viendo rápido y avanzando y enfocándonos más en cosas del área de seguridad. Acá está un poco el temario, lo que vamos a ver durante esta hora o 40 minutos que va a durar esto. Voy a dejar un espacio al final para que podamos hacer preguntas y comentarios. Primero vamos a comenzar hablando, por supuesto, la motivación de todo esto, los ataques que se le hacen al DNS, y a partir del DNS ataques que van subiendo de nivel hasta llegar a, como vamos a ver más adelante, a robos incluso de dinero o de credenciales de otros servicios. En el segundo punto vamos a entrar un poco el protocolo, qué significa el DNS y qué significa DNSSEC, qué es lo que se añade dentro del DNS clásico. Vamos a ver cosas de implantación, algunos ejemplos de firmado de zona, que eso les contaba que lo vamos a ver bien por encima para que entiendan un poco de qué estamos hablando. Y terminamos al final, muy importante, qué es lo que permite DNSSEC, porque esta tecnología lleva más de 10 años y de a poco, a medida que se ha ido implantando, se van creando nuevas capas encima de DNSSEC. Entonces, incluso aunque hubo alguna crítica en un comienzo que DNSSEC podía ser muy complejo y muy frágil, esto ha demostrado que esto funciona y que encima de él, al agregarle seguridad al DNS, se pueden empezar a construir nuevos servicios. Como les contaba, bueno, no sé hasta qué punto fue la interrupción, pero la importancia del DNS dentro de Internet es crítica porque es una tecnología fundamental. Se considera que cualquier acción que realizamos en Internet, sea navegar por web o utilizar mensajería, lo que sea, parte por una llamada al DNS. Entonces, por lo mismo, es tan importante protegerlo y considerarlo en toda nuestra arquitectura. Les mostraba también algunas
noticias que ocurrieron hace algunos años, bueno, que han seguido ocurriendo más o menos en forma continua, de secuestro de nombres de dominio que ocasionan problemas en capas superiores, porque al secuestrar un nombre de dominio tú puedes redirigir a clientes, a personas naturales, al sitio que tú decidas, puedes clonarlos y aunque existen protecciones, por ejemplo, certificados digitales en sitios web, muchas veces es fácil conseguir certificados adulterados de alguna autoridad certificadora que uno pudiera vulnerar o obtener alguno gratuito y tener copias. Entonces, es posible engañar al cliente y obtener credenciales. Aquí les mostré algunos casos famosos de sitios donde hubo robos de criptomonedas que fueron bastante famosos durante un tiempo. Acá tenemos otros casos. Y no solamente criptomonedas, también hubo un estudio de sitios que hubieran sido secuestrados en el pasado. Se analizaron tráficos reales de Internet y se encontró muchos gobiernos por casos de espionaje. Entonces, así de grave el tema del secuestro del DNS. Y DNSSEC justamente nació para este tipo de problemas, para solucionarlo. El año 2008 hubo un estudio, un paper famoso que hizo este investigador que se llama Dan Kaminsky, que demostró que él dentro de 10 segundos podía secuestrar cualquier nombre de dominio en un resolver. Fue un ataque bastante ingenioso que hasta el momento no se pensaba que podía ser tan fácil, aunque se tenían ciertos indicios de vulnerabilidades, pero cuando ocurrió este caso fue una cosa muy importante y urgente que obligó a llevar DNSSEC adelante. DNSSEC requiere que la cadena completa lo disponga, entonces necesitamos que la raíz del DNS esté firmada con DNSSEC, luego que el TLD, luego que el nombre de dominio, etcétera, hacia abajo, para que funcione. Entonces era muy crítico que la raíz del DNS se firmara, algo que se hizo un tiempo después. Acá hay una descripción aproximada de cómo funciona el ataque, pero esta vez la vamos a ignorar. Básicamente lo que él hacía era inyectar paquetes DNS falsos con información falsa, con el intento de llegar a la víctima antes que la respuesta correcta. Como ustedes saben, el DNS funciona sobre UDP, que son paquetes que se envían y no tienen rastreo, en el fondo no hay conexión, no hay intercambio de credenciales ni nada. Entonces era muy fácil engañar a un resolver con un paquete falso. Solamente bastaba cambiar la dirección de origen, falsearla en el fondo y tratar de adivinar un identificador que era muy pequeño. En el momento en que ocurrió esto, hubo bastantes soluciones como de corto plazo, que fueron las que se tomaron para evitar de que este ataque se utilizara a nivel de Internet. Lo primero fue hacer que las puertas fueran variables de origen de los paquetes DNS. Hasta ese entonces no se veía necesario y generalmente todas partían del puerto 53, cosa que no era necesario, pero se hacía así. Además, se adoptaron técnicas como cambiar la mayúscula y minúscula dentro de los nombres, que es una técnica que permitía hacer más difícil a un atacante interceptar y simular ser la respuesta correcta, etcétera. Por ejemplo, también cambiar a TCP, que permite una conexión más difícil de falsear. Soluciones a mediano plazo también hubo en ese momento, por ejemplo, algo que estoy seguro que ustedes en el mundo de seguridad conocen muy bien, que es este tema de falsear las direcciones de origen, que son distintos ataques que se pueden hacer así, no solo en el DNS, sino también en protocolos que dependen en UDP como NTP y otros. Sin embargo, esto es muy complejo, la gente del mundo del ruteo no ha funcionado que esto ande. No sé si han conversado algo dentro de otras charlas de Cibersi sobre la campaña Manners que lleva a cabo también la gente de la Internet Society, que trata de evitar el spoofing de la dirección de origen. Pero esto lleva 15 años y no se ve una solución pronta. Y entonces aquí llegó la solución definitiva, que en el fondo es implementar DNSSEC. DNSSEC lo que hace es agregar criptografía a los datos del DNS, a la información que va adentro, con el fin de lograr autenticidad, o sea, saber que la respuesta que me llega es de quien corresponde, de quien tiene la autoridad para hacerlo. Integridad significa que el paquete DNS que yo recibí no ha sido manipulado ni intervenido.
Y por último, negación segura, algo que es muy importante porque además de que las respuestas correctas del DNS yo pueda verificarlas, también es importante saber la no respuesta, porque si no ocurrirían ataques de denegación de servicio, donde alguien podría, por ejemplo, decir que una dirección no existe y necesito que esa no existencia sea segura. Como les conté un poco antes, el DNSSEC se definió en esos RFC, están estandarizados desde el año 2005 y ha sido muy gradual su implementación, pero más adelante les muestro gráficos que muestran que esto ya está bastante avanzado. Una cosa importante en el primer punto ahí, la gracia de DNSSEC es que permite que sean los propios datos DNS los que vengan con firmas criptográficas y se puedan verificar, sin importar el transporte. Entonces, como les decía, UDP es muy fácil falsificarlo, pero no tiene importancia. No importa que alguien me inserte una respuesta falsa porque esa respuesta no va a poder ser validada por DNSSEC. Entonces, como toda tecnología, necesitamos dos partes. Que la gente que tiene nombres de dominio son zonas DNS firme sus zonas con DNSSEC, y por otro lado que los resolvers validen esas firmas. No sirve de nada que yo reciba respuestas con firmas si yo no soy capaz de verificarlas. Entonces, esa es la gracia de DNSSEC y fue por qué surgió y cuál es su importancia ahora. Ahora, como les decía, esto lo va a pasar un poco más rápido. Está basado en criptografía asimétrica, un poco lo que hace, lo que se utiliza, no sé, en OpenPGP o incluso en TLS, como en el Handshake, que básicamente se basa en que yo tengo una llave pública y una llave privada. La llave privada yo la mantengo escondida y la pública la distribuyo para que la gente pueda validar mis firmas. Es independiente de la tecnología, o sea, de la set criptográfica que yo utilice, y en un comienzo se utilizaba MD5, pero rápidamente quedó fuera. Como ustedes saben, MD5 ya no es seguro, igual que SHA-1, que ya hace un par de años, o 3 o 4 años, ya se decidió que no servía para DNSSEC, pero hay muchas otras alternativas, y ahora último, por ejemplo, el uso de curva elíptica está muy utilizado porque las curvas elípticas además tienen la característica que son pequeñas, porque DNSSEC causa que los paquetes DNS aumenten de tamaño y se tiene un poco de miedo de que eso cause ciertos problemas, pero el uso de curvas elípticas es el recomendado ahora en el futuro. Entonces aquí quería mostrarle un poco básicamente cómo funciona. Al lado izquierdo ven un resolver que supongamos que recibe una consulta de un cliente que quiere saber la dirección de www.vulcano.cl. El resolver lo que hace es consultarle al servidor de nombre de ese dominio, y el servidor de nombre de ese dominio responde con la IP que corresponde a ese host. Y el servidor autoritativo, que es el del lado derecho de color como rojo, tiene una zona donde está esa información. Entonces, cuando le consulta un resolver, le responde. Ese es el DNS clásico que lleva funcionando 50 años, 40 años, no sé. ¿Qué es lo que le agrega DNSSEC? Las firmas. Como ven, la respuesta ahora del servidor autoritativo, además de ir la dirección IP, va una firma criptográfica. Esa firma criptográfica está en el archivo de zona que utiliza el servidor de nombre. Entonces, esa zona es firmada offline o usando otra arquitectura, y se le entrega a un servidor de nombre para que dé las respuestas. Ahora, ese resolver, ¿cómo sabe que esa firma es la correcta? Para validarla, necesita la llave. Como ustedes les contaba antes, las firmas requieren sus llaves públicas. La llave pública también está dentro de la zona. Entonces, el resolver puede preguntarle al mismo servidor autoritativo por la llave y con eso validarlo. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, un servidor autoritativo falso que esté en el camino, que sea un atacante, no tiene ningún problema en firmar con una llave falsa y responder la dirección IP falsa con su firma correcta, pero que depende de una llave falsa. Acá lo que hace DNSSEC para distribuir las llaves públicas es utilizar la misma jerarquía de delegación del DNS. Entonces, la llave pública de vulcano.cl la tiene el padre, que es .cl. Entonces, de esta forma, un resolver sabe que es la llave correcta porque el padre le dijo que era la llave correcta, CL. Y por eso es que es importante que la jerarquía completa esté firmada.
¿Cómo sabe el resolver a su vez que la llave DSL es la correcta? Porque el padre de DSL, que es la raíz del DNS, se lo dijo. Y entonces uno va armando una cadena donde cada padre va firmando las llaves de sus hijos y finalmente el que tiene la respuesta final envía la respuesta con su firma y el resolver es capaz de validarla y hacer la cadena completa. Como se ve aquí, el resolver cuando comienza, lo único que necesita saber es la llave de la raíz. Esa es la información crítica que debe tener y a partir de ahí puede delegar, o sea, adivinar las llaves de todos los dominios de Internet. En el fondo esto es como un PKI, el PKI, la distribución de llaves que utiliza web, pero está dentro del DNS. Se aprovecha la misma jerarquía. ¿Qué cambio el DNS del clásico requiere? Primero, tener nuevos registros. Las DNS key son los que tienen las llaves, los RRSIG son las firmas que acompañan a todos los registros de respuesta. El DS es la certificación que entrega el padre para decir que la llave del hijo es la correcta. Y registros NSEC que son para las negaciones, que eso no los vamos a ver ahora, es más complejo. Además existen algunos bits nuevos que indican si todo está validado y etcétera. Aquí tengo un ejemplo de cómo se ve una llave pública en el DNS. Ese es un registro de example.com. Si saben un poco del DNS, ahí está el TTL, está el tipo, la clase. Y toda esa cadena de caracteres que están allá es la llave pública de example.com que se encodea en base 64 y bueno, depende también del algoritmo de criptografía. En este caso me parece que es RCH 256, creo. Perdón. Las firmas también se ven muy parecidas. Por ejemplo, ahí tenemos un nombre de un host que tiene una firma que acompaña a la dirección IP. Además de ir la firma, viene la fecha de validez. Eso es muy importante porque a partir de DNSSEC, cualquier respuesta al DNS tiene una validez, una hora de comienzo y de fin. Y si un resolver recibe una respuesta que tiene una firma que ya está inválida, debería rechazarla. Esto es como se ve el DS, que es la cadena que forma con el padre, que lo vamos a ignorar ahora. Y también cómo funcionan los nombres que no existen. Otros cambios, etcétera. Esto vamos a pasarlo. Acá tenemos un caso de NSEC 3, también lo vamos a ver. Ahora, para hablar un poco más de alto nivel y no entrar tanto detalles del protocolo, también quiero conversar un poco de las críticas que se le han hecho a DNSSEC, lo que impidió un poco al comienzo que esto partiera, además de que las herramientas en un comienzo eran un poco crudas y había que hacer algo mucho más a mano. Existe el gran tema de que le agrega fragilidad al DNS. Anteriormente, o el DNS clásico, uno podía crear una zona, dejarla andando y olvidarse de ella. Y hay casos famosos de gente que decía que cuando tenían que hacer un cambio del DNS se empezaban a preguntar en qué servidor estaba, nadie tenía idea, porque por años el asunto funcionaba. Ahora ya no es así, el DNS con DNSSEC requiere cuidado. De todas formas, no es un cuidado más delicado que lo que requiere cualquier servicio moderno, como no sé, el web o las bases de datos, etcétera. Es mucho menos, pero sí, ahora el DNS es algo que hay que estar monitoreando, hay que estar pendiente de él. Las herramientas ya cada vez están más automatizadas y uno podría decir que DNSSEC que es casi fire and forget, o sea, uno lo activa y funciona solo. Pero sí es algo que es importante estar monitoreando y estar atento sobre todo a actualizaciones, porque como les contaba, las llaves, los algoritmos a veces van siéndose inseguros, entonces es importante rotar los algoritmos. Como les decía, esto agrega timing en DNS. Ahora un paquete, una respuesta puede invalidarse si es que su firma no se refrescó a tiempo. También aumenta el tamaño de la zona y de las respuestas, como les contaba, porque ahora vienen acompañadas de las firmas. Requiere coordinación con llave raíz, eso ya está resuelto, pero sí con el padre. Lamentablemente hay algunos TLDs que aún no están firmados con DNSSEC, entonces los hijos de esos TLDs no pueden tener DNSSEC aún.
Además está este tema de que pudiera haber una cierta falsa sensación de seguridad, porque el DNSSEC no soluciona todo, claramente. Ataca un problema bien específico, que es el envenenamiento de caché de resolvers. Sin embargo, se está construyendo, como les decía, otras tecnologías sobre DNSSEC que lo hacen más atractivo, incluso. Ahora, este es el compromiso permanente que es con la seguridad, el compromiso entre disponibilidad versus seguridad. Uno podría decir que el DNS antiguo funcionaba siempre y uno podía tenerlo tirado, como les decía, y la mitad de los NS andaban. Ahora esto lo hace un poco más estricto, pero lamentablemente el compromiso que hay que hacer por tener una Internet más robusta. Ahora, ¿qué significa la implantación de DNSSEC, por ejemplo, para un usuario final, para un administrador de zona, para un registry, un TLD, un ISP? ¿Y qué es lo que no es DNSSEC? Para un usuario final, idealmente, no tiene que hacer nada. Como sabemos, el usuario final no tiene idea ni siquiera qué es lo que es DNS, menos va a entender lo que es DNSSEC. DNSSEC cubre desde el resolver hasta el árbol DNS, desde la raíz hasta lo autoritativo. Entonces, el DNS que tiene el cliente en su equipo no debiera tener nada que ver con DNSSEC. Es su resolver el que está protegido. El resolver generalmente se lo entrega a su ISP o su proveedor de servicio. Entonces el último paso debiera ser transparente, pese a que hay nuevas tecnologías que lo voy a mencionar rápidamente más adelante. Del punto de vista de un administrador de DNS, ¿qué significa? Bueno, generar las llaves, comunicárselo al padre, firmar la zona, etcétera. Hay tareas nuevas críticas, por ejemplo, ahora es muy importante que el servidor DNS esté sincronizado con NTP por el tema este del timing, pero son, como les decía, temas que son normales para un administrador de servicios en Internet. El tema de generar las llaves, como les decía, esta presentación es un poco antigua, así que ahora ya ni siquiera es necesario considerarlo, porque como les decía, las nuevas versiones de software ya lo hacen en forma automática. Esto ya tiene más que relación con los registry, que esta presentación también está orientada a ellos, acá no es muy importante. Para un INSP, o en el fondo los que manejan un resolver, es activar validación, que es un clic o una línea de configuración, y que eso es todo. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que, como les contaba, la llave de la raíz, que es importante porque de ahí se delega todas las llaves, se va cambiando cada cierto tiempo. Se consideraba que cada 5 años era una cantidad razonable. Sin embargo, la primera llave estuvo, creo que, 7 u 8 años. Y ahora incluso ya pasamos los 5 años de la segunda llave. Entonces es algo que se va evaluando y, como les decía, ya hubo una rotación, que fue el año 2015, creo, y no causó grandes problemas. Se pensó que mucha gente iba a quedarse con la llave antigua, no se iba a dar cuenta, pero sin embargo esto funcionó bien gracias a la coordinación y a estar atento. Y a nivel de Internet, como nivel global, lo importante es tener respeto sobre todo a estándares de software y hardware de DNS, en el fondo permitir en el fondo que DNS vaya evolucionando. Tecnologías como eDNS, utilizar TCP, el TCP es obligatorio para el DNS, etc. Ahora, ¿qué no es DNSSEC? Que es muy importante también saber, entender que, como les decía, evitar esta falsa sensación de seguridad. DNSSEC no entrega confidencialidad, o sea, el DNS, las respuestas siguen viniendo en plano, como ha sido siempre. Tampoco entrega listas de acceso y no hay protección frente a ataques de denegación de servicio. Al contrario, como las respuestas son más grandes, es más atractivo para un reflector utilizar zonas firmadas porque son más grandes, es más fácil llenar al atacante, perdón, a la víctima, llenarla de solicitudes. Y también significa carga criptográfica, los resolvers tienen que validar, entonces significa un poco más de uso de CPU, sin embargo eso nunca ha sido un problema. Y hay otras soluciones dentro del DNS que solucionan el tema de la denegación de servicios, como RRL. Pero DNSSEC no es para esto y hay que tenerlo en cuenta. Les quería mostrar un poco cuál es el estado actual del despliegue de DNSSEC, algo que siempre preguntan. Este es un mapa que realiza la gente de Internet Society, haciendo una encuesta en todos los proveedores de top level domains, de países y de genéricos.
Y ese es el estado actual. Si vamos adelante, esto es en Latinoamérica en el fondo. Como ven, hay bastantes países que están activos con DNSSEC full producción, hay otros que lo tienen en semiproducción, que es el verde un poco más claro. Hay algunos que están bastante avanzados. Si ven ahí a Costa Rica, quería mencionarlo, que está en color azul, o sea, celeste. Eso es porque tienen un mecanismo de automatización de llaves que también es un tema avanzado que lo podemos conversar en otra oportunidad, pero en el fondo mostrarles de que DNSSEC está funcionando, está activo, como les mostraba acá, en el resto del mundo se ve todo muy desplegado. Los GTLD, que son todos estos dominios que son, por ejemplo, punto, no sé, punto Barcelona, punto Google, que son los nuevos, entre comillas, que no son de países, esos tienen la obligación desde su partida de partir con DNSSEC. Entonces, eh, es muy importante. Ahora, desde el punto de vista de validación, estamos un poco más atrasados. O sea, me refiero a la parte de los resolvers que se preocupen de validar las firmas, porque en nuestra región no está muy bien. En otras partes sí, pero en Brasil tenemos ya 50, lo que está al lado del porcentaje, 51% de resolvers que validan, y así vamos hacia abajo un poco peor. Ahora estas estadísticas las hace la gente de APNIC basado en ads de Google, entonces tampoco es tan representativo del estado en general, pero uno podría decir que así es como está funcionando ahora. Y esta es un poco la evolución que, como ven ahí, está desde el 2017, no sé si se alcanza a ver, hasta el 2022, y el color azul son los que están validando. Y como se ven, lentamente está aumentando, ya podría decirse que un 30% de los resolvers en Internet están validando con DNSSEC. Ahora, una cosa importante es que los resolvers grandes, públicos, por ejemplo, el de Google, el famoso 888, el de Cloudflare, el 999, no, perdón, es el 111, todos ellos validan desde siempre. Entonces, existe una comparación y un estándar que va apunta en ese sentido. Acá, bueno, les quería mostrar el caso. Bueno, antes que esto, yo quería contarles que nuestra tecnología, o sea, nosotros en Nick Chile, en .cl y en general en todos los STLD, tratamos siempre de trabajar con tecnología abierta, no propietaria. Entonces, generalmente utilizamos software como Bind, NSD o Canot o PowerDNS, que son abiertos y que la tecnología es neutral. Entonces, siempre tratamos de incentivar su uso. Sabemos que hay soluciones que vienen listos para que firman automáticamente, pero creemos que es importante que lo conozcan también cómo funciona en un nivel más técnico. Esto es un ejemplo de un archivo de zona normal. ¿Cómo se firma en Bind? Que es el software más famoso, fue uno de los primeros del DNS y que en un momento llegó a tener un 70% de la internet del DNS funcionaba sobre Bind. En Bind uno pone solo esa línea de configuración y es automático. Bind genera las llaves, firma, se preocupa de rotar las llaves, etc. Y así se ve una respuesta firmada. Aquí no quiero detenerme mucho tiempo. La parte de pasar, una vez que yo firmo mi zona, por ejemplo, de mi empresa, necesito, para que esto quede en producción y ya me puedan validar en el resto de internet, necesito pasarle mi llave al padre. Esa parte en un comienzo era manual y eso era a propósito, porque uno quería tener una validación fuera del DNS de que la llave era la correcta. Sin embargo, lo que ocurría es que cada registry tenía su propio mecanismo. Algunos tenían una interfaz en el panel de control por web donde subir la llave, otros tenían por API. Entonces era muy difícil automatizarlo y proveedores de Internet que tienen cientos o miles de zonas se les hacía totalmente impracticable estar subiendo la mano uno por uno. Ahora eso se mejoró, hay una tecnología relativamente nueva que se llama CDS, que permite que el hijo publique su llave en el mismo DNS. Entonces de esa forma es completamente automatizable. Ahora, como les decía y les mostraba en el gráfico anterior, Costa Rica es el único país en Latinoamérica que lo tiene actualmente funcionando. Nosotros en .cl lo tenemos en modo de prototipo y esperamos pronto ya lanzarlo en producción, pero es algo que va a permitir que esto se automatice aún más. Bueno, esto lo voy a saltar. Bueno, un ejemplo, ¿cómo se hace para validar? En Bind, que también sirve como recursivo, es solamente una línea y que se encarga de todo. Se encarga de bajar la llave de la raíz y validarlo de ahí en adelante.
Este es un ejemplo de cómo funciona. Bueno, y por último quería mostrarle un poco qué es lo que se puede empezar a construir con DNSSEC, ya que tenemos un DNS seguro. Mucho tiempo se avisó, o sea, se pensó que iba a llegar una killer application, o sea, una aplicación del DNSSEC que iba a hacer que esto rápidamente prendiera en todo el mundo, pero sin embargo, hasta el momento no ha llegado. Y yo creo que nunca va a llegar, porque esto, como les decía, requiere la coordinación de todo Internet, requiere que cada uno lo vaya haciendo a su propio ritmo. Nosotros entendemos que las empresas tienen que dedicar su tiempo, sus pruebas, para que esto funcione. Entonces esto va a ser gradual, pero no por eso no podemos darle la importancia que corresponda. Em, una vez que el DNS es seguro, nosotros podemos construir sobre el DNS y, por ejemplo, ya existen mecanismos para poner certificados web dentro del DNS, una tecnología que se llama DAIN. Entonces yo al conectarme a un sitio web, al recibir el certificado del servidor, ya no solamente puedo validarlo utilizando la autoridad certificadora que se lo entregó, sino que además yo puedo consultar al DNS y verificar que sea el certificado correcto. Esto es gracias a que el DNS también está firmado. Entonces uno puede verlo como un camino en paralelo, o incluso hay gente que dice que es el futuro porque PKI ha demostrado bastantes problemas y quizás no va a existir mucho tiempo más. Se pueden agregar firmas PGP, certificados SMIME, etc. Sobre el DNS se construyen muchas cosas y VPN sobre DNS, etc. Y gracias a que ahora es seguro, uno puede tener más confianza en los datos que pone ahí. Sin embargo, hay otras optimizaciones que no son tan evidentes quizás para un usuario final, que por ejemplo hay un ataque que se llama NX Domain Flood, que lo que hace es atacar a una víctima, perdón, a un resolver, consultándole por nombres que no existen. Entonces se le consulta por un nombre que no existe, por otro, y sin parar. Y estos ataques se pueden hacer también reflectores y atacar a una víctima que no tiene nada que ver. Y DNSSEC, gracias a que ahora permite que nosotros firmemos la no existencia, permite que este ataque se neutralice y no exista nunca más, porque ahora el resolver va a tener en su caché además los nombres que no existen. Y por último, este tema de que ya no importa tanto el transporte, sino que son los datos los que vienen firmados, permite avanzar en transporte. Y por ejemplo, no sé si han escuchado esto del DOT y DOH, DNS sobre TLS, DNS sobre HTTPS, DNS sobre QUIC, etcétera. Se está cambiando la forma de comunicarse un resolver con un autoritativo y un cliente con un resolver. Esto permite que la comunicación sea, que el transporte sea seguro, pero además nosotros sabemos que los datos son seguros porque tenemos esta forma de verificarlo con DNSSEC. Y eso es todo, creo que estamos en el tiempo. Aquí tengo algunos enlaces donde hay información a bastante alto nivel. Esta presentación entiendo que va a quedar disponible con la gente de Cibersi. Y quería invitarlo sobre todo a la gente que está más orientada al DNS a inscribirse al grupo de DNS de la CNOG. La CNOG es la agrupación de operadores de redes de Latinoamérica y el Caribe, que nació del ACNIC, pero ahora tiene vida independiente. Y existe un grupo de operadores de DNS que tienen bastante información y muy llanos y abiertos a ayudar. Entonces, como les decía, es importante que entre todos vayamos mejorando todo esto. Y muchas gracias, ahí está mi información. Y no sé, César, si se pregunta si me las puedes leer tú, porque yo no puedo ver la pantalla, por favor. Sí, Hugo. Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí. Sí, todo bien. Muy bien, Hugo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, de manera interna hemos tratado de resolver los inconvenientes iniciales, pero seguro que la ley de Murphy ha sido la excepción el día de hoy. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero se han solucionado. Muchas gracias, Hugo. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas, ¿de acuerdo? Por acá teníamos una pregunta al interno sobre el tema de NSA Security en la región. Tú, Hugo, que conoces, digamos, algunos de los países en Latinoamérica, digamos, ¿en qué país está haciendo más desarrollo que tú creas que se está implementando este protocolo? Digamos, ¿qué es lo que recomendarías en otros países para su implementación, en los que todavía no se está implementando? Perfecto, sí. Muchas gracias por la pregunta. Sí, antes que todo, que también, por supuesto, quería pedir disculpas por todos los problemas que tuvimos en un inicio. Lamentablemente no,
son cosas de hacer las cosas en vivo, pero quedo feliz de poder repetirla en un futuro si fuera necesario. ¿Qué países? Como les mostraba en el gráfico, bueno, Brasil fue uno de los primeros, incluso a nivel mundial, y ellos están firmando desde antes de la raíz, incluso. Entonces Brasil claramente un pionero, la gente de México también. Nosotros en CL también comenzamos con laboratorios antes de que se firmara la raíz y desde entonces lo tenemos, pero siempre tratamos lamentablemente, por ejemplo, en .cl es muy poco lo que se ha firmado con DNSSEC. Nosotros tenemos menos del 0,5% de nuestros dominios firmados, algo que escapa a nuestras manos. Nosotros intentamos hacer campañas y hablar de esto, pero por supuesto entendemos que hay distintas necesidades. Brasil está muy bien, ellos tienen, no tengo claramente ahora el porcentaje, pero me atrevería a decir que por lo menos un 30% de sus dominios firmados, que tienen millones. Ahora, ¿qué hacer para firmarlo? Yo creo que acá hay algo muy importante, ¿no? Cuando se lanzó DNSSEC, nosotros tratábamos de convencer en un comienzo a los operadores DNS, pero uno entiende que los operadores DNS se asustaran un poco de este tema de hacer más frágil DNS y hacerlo más complejo quizás en operación. Pero ahí rápidamente nos dimos cuenta que nuestro público, o sea, la gente que más le importa esto y le debiera importar es justamente la gente de seguridad. La gente de seguridad es la que entiende los riesgos, todo lo que puede llegar a pasar y lo importante que es tener una comunicación segura. Entonces, rápidamente se cambió el foco y es la gente de seguridad la que se permea mucho más fácil y entiende estos problemas y de ahí entendemos que las organizaciones a través de la gente de seguridad va mejorando sus procedimientos, sus estándares y esto permea al resto de la organización y llegando incluso al DNS. Entonces, por eso es muy importante hablar de esto, que ustedes lo tengan claro, invitarlos a buscar información y a programarlo de acuerdo a su propia realidad. De acuerdo, Hugo. Mira, aquí hay otra pregunta más de nuestro compañero Edwin Vallejos, que está conectado. Él indica lo siguiente, lo voy a leer, ¿de acuerdo? Igual, Edwin, si tú quisieras agregar, también están los micrófonos, pero si tú quisieras agregar. Mira, Edwin comenta lo siguiente. Si en el transcurso de habilitar el DNS Security hay un ataque al DNS, supuestamente el DNS Security nos va a dar la autenticidad e integridad de los datos. Pero ¿qué sería que en el transcurso se estén alterando? ¿Cómo lo sabríamos? Perfecto, claro. Muchas gracias por la pregunta. Si- los resolvers, los recursivos, en el fondo, al recibir una respuesta, saben por la cadena de delegación de la raíz, saben que un dominio tiene que venir firmado con DNSSEC. Tienen una señal que le obliga a validar con DNSSEC. Entonces, si reciben una respuesta adulterada o que no viene firmada, por ejemplo, viene con un DNS en plano, el resolver tiene la obligación en el fondo de descartar esa respuesta y en el fondo decirle al cliente, lo siento, no puedo llegar a este nombre de dominio. Lo que va a ver el cliente final va a ser una pantalla de error, no puedo acceder, y se considera que eso, pese a que se puede ver feo, está protegiendo al cliente final. En el fondo le estamos diciendo, no le queremos dar una respuesta que pudiera estar incorrecta o envenenada. Entonces, el cliente final, ¿cómo lo va a ver? Que no va a poder llegar a la página correcta, le va a tirar un mensaje de error. Ahora, el operador del resolver, por supuesto, también recibe vía monitoreo y mensajes de logs los dominios que están inválidos, y los operadores de autoritativos también. Muchas veces existen comunidades donde ellos se van alertando cuando ven expiraciones de firma o cosas que están incorrectas. Ahora, también uno podría decir que el resolver tiene el derecho en el fondo también de hacer excepciones. Eso no lo estaba dentro de la presentación, pero lo pasé por encima. Ha ocurrido que dominios muy importantes, por ejemplo, recuerdo que nasa.gov en algún momento dejó expirar su firma, se olvidaron de renovarla. Entonces nasa.gov salió de internet, nadie podía conectarse. En ese caso, lo que hay es análisis de que efectivamente eran firmas expiradas y entonces se pueden poner excepciones por los operadores de los resolvers diciendo, ok, yo sé que esto no valida, pero por ser ahora voy a permitir que los usuarios accedan a nasa.gov. Eso se puede hacer, es recomendable que se haga con cuidado, analizando caso a caso y que sea temporal, no sé, por una hora o un par de horas. Vine permite hacerlo con un comando y el Vine se preocupa de expirarlo.
Porque entendemos que desde el punto de vista de operación, el cliente final lo que dice es que no puedo acceder a una página y no le importa porque falló. Entonces, son herramientas que permiten en el fondo un despliegue razonable y escalonado. Muchas gracias, Hugo. Está bien, Hugo, gracias por la respuesta. Si igual, Edwin, ¿tienes alguna otra pregunta? Mira, aquí hay otra pregunta al interno sobre si el protocolo de DNS Security está más desarrollado para ambientes Linux Unix que Microsoft o al revés, es más nativo en ambientes Unix, Hugo. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, yo tengo ¿cómo decirlo? Nosotros trabajamos con ambiente open source, Unix, Linux, entonces tenemos esa desviación en el fondo para decirlo. Pero hay herramientas en todas las plataformas. Microsoft, el Microsoft DNS Server tiene DNSSEC para validar y para firmar. Ya está activo, no sé, no tengo los detalles a partir de qué versión. Y por supuesto que algo muy simple donde uno hace clic y lo hace automático. También una cosa importante que cada vez están de moda de utilizar servicios DNS en la nube, por ejemplo, no sé, el Route 53 de Amazon o Cloudflare, etcétera. Y ellos también tienen en su interfase un botón donde uno dice firmar con DNSSEC y lo hace automático. Entonces, no hay que preocuparse de eso. Y como les decía, también hay cajas que son, por ejemplo, los nombres no los tengo ahora, pero Secure 64, yo sé que hay uno. Infoblox tiene otro, que son cajas DNS que también vienen con DNSSEC funcionando, solamente el tema de activarlo. Y creo que lo único que todavía está un poco manual es pasarle la llave al padre, que es como les contaba, y acceder al NIC donde ustedes tienen sus dominios y ingresar las llaves. Eso se hace solamente una vez cuando esto se implanta y uno puede definir cuánto tiempo lo quiere mantener la misma llave. La recomendación es mantenerla por lo menos un par de años, o si no es más. Entonces tampoco es algo que sea muy permanente, perdón, muy repetitivo. Está bueno, está bueno. Aquí otra pregunta más, acerca de si DNS Security podría, digamos, aportar frente a los ataques de ransomware. ¿Sería posible? ¿Has visto eso de repente en algún escenario? Em, Lamentablemente, o sea, desde el punto de vista de la remediación, no lo veo por ese lado. Lo que sí, hay una tecnología que no tiene mucha relación con DNSSEC en forma tangencial, que se le ha empezado a llamar el Firewall DNS, que el nombre técnico como neutral es Response Policy RPZ, Response Policy Zones, que son zonas que uno puede cargar en un resolver que reciben información de dominios con malware o ransomware o lo que sea y bloquean su acceso a los clientes. Entonces, de esa forma, un operador de un resolver en un ISP o en una empresa puede alimentarse de zonas que los mantienen empresas de seguridad y esas zonas traen los nombres de dominios que vienen con vulnerabilidades ya dentro de sus sitios web, no sé, o command and control. Entonces, de esa forma los clientes de esos ISP o de esas empresas van a recibir un mensaje de error cuando intenten conectarse. Y yo creo que de esa forma uno puede, existen servicios, incluso pagos de empresas de seguridad, que lo entregan para evitar que tus propios clientes se infecten. Entonces yo creo que por ese lado más el ransomware, como lo entiendo bien, parte de alguno de nuestros clientes que baja algún malware Malware. y el que infecta toda la red. Entonces, gracias a esta tecnología que está basada en DNS, permite que ese cliente no pueda alcanzar ni siquiera ese nombre de dominio infectado. Entonces, por supuesto, las firmas de RPZ también vienen firmadas con DNSSEC para que uno esté seguro que está consumiendo lo correcto. Y así que tienen una cierta relación tangencial, pero es una tecnología nueva del DNS que también es muy importante tenerle el ojo encima. RPZ se llama. Está bueno, está bueno. Ahí, solamente sumando a la pregunta, Hugo, o sea, por ejemplo, estas herramientas de los fabricantes, como por ejemplo Cisco Umbrella, que trata de analizar el tráfico DNS, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y justamente analizando el tráfico DNS detectan cuando hay nombres que están distribuyendo algo erróneo y con eso se alimenta al propio resolver para que bloquee su acceso. Correcto, correcto.
Mira, ahí Edwin Vallejos, vamos a ver si él se puede conectar. Quiere ¿Qué hacerte tal? una pregunta. Hola Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Para Buenas que te escuche tardes. Hugo. Edwin Vallejo les saluda desde Perú. Una consulta. Justo yo he estado viendo este tema de DNSC en mi clase. Yo ya acabo de terminar la carrera también. Y lo que me pareció justo también, ¿no? El profesor se quedó con esa duda. Yo le dije, profesor, en el caso del DNSSEC nos va a proporcionar la autenticidad y la integridad en el caso de que ya los datos ya estén firmados. Pero supongamos, ¿no? Como justo esa es la pregunta, supongamos que el atacante ya entró a los datos y antes de ser firmados el atacante ya está vulnerando los datos. Esa parte no te entendí muy bien porque justo también estoy trabajando y, y me comentas, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Em, Exactamente, claro. La cadena que asegura DNSSEC, como les contaba, es entre el servidor DNS autoritativo y el recursivo, principalmente. Entonces, todo lo que ocurre en el autoritativo antes de cargar la zona, lamentablemente ahí no hay nada que hacer. Ahí hay que tener otro tipo de mecanismos de seguridad que permitan, no sé, lo que generalmente se hace es que al generar las zonas, eso se hace offline, se firma con la llave privada en forma offline y luego se traslada al servidor conectado a Internet, en el fondo, al autoritativo. Y de esa forma tú aseguras de que no haya vulneración en esa cadena. En un comienzo, o para dominios muy importantes como de banco o la raíz, o también TLD como .cl, nosotros utilizamos HSM, que son estas cajas que se encargan de operaciones criptográficas. Entonces, por ese lado, protegemos la cadena anterior a la publicación de la zona. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Aló? De acuerdo, vamos a ver si igual Edwin tiene alguna otra pregunta más, pero mira, hay una última pregunta. Si igual, por favor, alguna pregunta más, si luego Hugo nos puedes dejar tu correo por acá por el texto del Teams para que todas las personas que Perfecto. están conectados puedan hacerte alguna pregunta de manera directa, ¿no? Este, mira, eh, nuestro compañero Joel Vázquez hace la siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal? Dice, si quisiera implementarlo en un DNS en Bind, ¿correcto? Joel Vázquez, Hugo pregunta lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Si quisiera implementarlo en un DNS en Vine, ¿tienes alguna referencia para guiarme para la implementación? Gracias y saludos. Sí, por supuesto. Para Bind, lo más recomendable son las guías que ellos mismos publican en el sitio de isc.org. Em, este tema de ir avanzando en automatización lo que hace es que rápidamente las guías de hace un par de años atrás ya no sean válidas porque han cambiado la forma de firma. Yo diría que Bind ya está bastante estable. Como les mostraba en algunas de las diapositivas anteriores, es una sola línea que uno pone y esa línea permite que Bind se encargue de firmar y de administrar las llaves y de todo. Pero yo lo que más recomendaría es revisar el sitio de isc.org. Ellos tienen una documentación bastante simple y tutoriales. Si quieres me puedes mandar un correo, yo te puedo enviar los enlaces más directos, no hay problema. Muy bien, muy bien, Hugo. La verdad que, claro, ¿no? De repente el interés de todos es implementarlo y digamos, lo interesante de open source es que nos permite poder, digamos, experimentar. Así que Exacto. esa parte, ¿no? Aquí hay un último, hay una pregunta adicional de Dante Cautivo que pregunta, ¿cómo puedo verificar si el dominio está con DNS Security? Ah, perfecto. Sí, muy buena pregunta, Dante. Utilizando herramientas de diagnóstico, yo la que recomiendo es una que se llama Dig, que justamente es del paquete de Bind. Dig es bastante poderoso y la información que entrega es muy amplia, entonces es la herramienta preferida para hacer diagnóstico de DNS. Y Dig permite verificar de que una zona está firmada. Va a venir no quiero entrar en detalles, con un bit encendido que se puede ver en la salida. En la presentación también en uno de los slides muestro cómo se ve.
También existen sitios que hacen análisis, recomiendo uno que se llama dnsviz.net, lo voy a mostrar en el chat, y también son master.net. Esos también son herramientas de diagnóstico de DNS donde tú puedes poner cualquier nombre de dominio y te muestra dentro de todas las pruebas que hace si tienen firmado con DNSSEC o no. ¿Ahí enviaron otro, me parece? Sí, también el de VeriSign Labs, sí, es uno de los primeros que existió. Es un poco más crudo, el DNSBIS es bastante gráfico, muestra el árbol de delegación, considero que es bastante práctico para detectar de inmediato si hay algún problema. Bueno. Bueno, Hugo, yo creo que igual si hubieran alguna otra pregunta, por el momento ya no hay más, pero han habido varias preguntas. Mira, el interés de las personas, porque seguro, como tú lo has comentado, no es un tema tan habitual que se hable, y si no hay DNS, no hay Internet, prácticamente, ¿no? Exacto. Sí, muchas gracias, César, también por la invitación. De nuevo, disculpas por los problemas al inicio. Tuve que condensar bastante la presentación para hacerlo en la mitad del tiempo, pero por supuesto que encantado de hacer otra. Podemos hacer alguna especie de taller o charla más de hands-on para mostrarles cómo se firma una zona, no hay ningún problema. Y seguimos en contacto. También existen las comunidades, como les decía, del ACNOG y del grupo de DNS, donde también están invitados a mandar sus dudas y mucha gente ahí para ayudarles. Buenazo, está buenazo. Buenazo, agradecerte, Hugo, a ti por el tiempo, también a Javier desde Chile, y